Una primera aclaración respecto de lo que vamos o de lo que he propuesto charlar en el día de hoy. En primer lugar, la primera aclaración es que no es una clase magistral ni mucho menos. Yo he estado cursando en estos 2 últimos años una carrera de especialización en derechos humanos y me he ocupado particularmente de la problemática de la prisión preventiva en varios seminarios que hemos tenido oportunidad de cursar y también esa preparación me ha dado un poco el impulso como para presentar la tesis final para la aprobación de ese posgrado en derechos humanos sobre la temática de prisión preventiva. De modo que cuando Gustavo me ofreció participar de este ciclo, propuse este tema un poco a modo también de ensayo y un poco también a partir de las devoluciones que uno va recibiendo cada vez que habla del tema, va afinando un poco más la puntería con relación a las cosas que son importantes o que vale la pena rescatar respecto de esta temática. La prisión preventiva me interesó en este curso y me interesa hablar hoy con ustedes porque claramente es un instituto de una enorme potencialidad en cuanto a la violación de derechos humanos. Claramente, si conceptualmente partimos de la idea de que la prisión preventiva es el encierro de una persona antes del dictado de una sentencia firme de condena que haya establecido su culpabilidad, surge claramente y muy rápidamente todas las posibles violaciones que se pueden dar con relación a este instituto que por otra parte está arraigado en el mundo y que ha sido problematizado y ha sido motivo de discusión en base a dos ejes. Y hago esta primera disquisición, digamos, porque yo me voy a ocupar sola o voy a afrontar la temática desde uno de los ejes. Un primer eje sobre el cual siempre se ha discutido la prisión preventiva es el de su legitimidad. Y entonces quienes deslegitiman el uso de la prisión preventiva están en una corriente que podríamos denominar, o que se ha denominado, sus mismos cultores lo denominan una corriente abolicionista, en el sentido de desterrar la prisión preventiva del ámbito del derecho penal. No es esa la oposición, que por cierto es muy respetable y nos valemos de muchísimos recursos que aparecen en estos discursos abolicionistas, pero no es esta la posición que voy a adoptar, por lo menos en esta charla y en la tesis sobre la cual estoy trabajando para la aprobación de aquella especialización, que tiene que ver más bien con los límites que deben respetarse a fin de dictar la prisión preventiva, reconociendo que las normas de mayor jerarquía, concretamente vamos a concentrar en el análisis en la Convención Americana de Derechos Humanos, porque la idea es reconocer los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, normas contenidas en la Convención Americana habilitan el dictado de la prisión preventiva. No obstante, lo hacen con un fuerte límite que aparece desde la normativa, pero sobre todo a partir de los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 50 años de doctrina judicial que lleva hasta el momento, digamos. Y en varias ocasiones se ha ocupado precisamente de resolver cuestiones y establecer estándares atinentes al respeto de los derechos humanos y al respeto particularmente de la libertad durante el proceso. Por supuesto que es una visión que toca puntos realistas desde que se trata de una materia sumamente problematizada en el diario de nuestra tarea en el ámbito judicial. Quienes trabajamos en el derecho penal, de todas las instancias, nos encontramos permanentemente con problemas relativos al dictado de la prisión preventiva, al dictado de medidas sustitutivas, al cese de la prisión preventiva, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que no estamos acá discutiendo, y pueden ser muy interesantes, cuestiones relativas a la tentativa de delito imposible, digamos, que es prácticamente una discusión de laboratorio, sino que estamos discutiendo sobre
problemáticas concretas que afectan a una grandísima parte de la población carcelaria, porque en términos generales, y para ir metiéndonos en el primer punto que tiene que ver con los datos acerca de la prisión preventiva, más o menos en Argentina la mitad de los presos están en condición de prisión preventiva. De modo que estamos hablando de una problemática que afecta a una porción enorme de las personas que están sometidas a proceso penal. La charla la distinguí o la dividí en tres aspectos. La primera cuestión relativa a la exposición de algunos datos de la realidad que nos van a permitir por lo menos focalizar que existe un problema, que ese problema actualmente es grave y que la tendencia de ese problema no es a la resolución o a la solución de estas dificultades, sino más bien que esas dificultades se van tornando cada vez más serias, más preocupantes y en algunos órdenes incluso dramáticas. Ese es el primer tramo y me voy a centrar en ese primer tramo en algunos datos concretos que son obtenidos de resoluciones judiciales, algunos hitos importantes que ha habido en el ámbito federal, de resoluciones del Poder Ejecutivo, por ejemplo, la que declaró la emergencia penitenciaria a nivel federal, y de algunos datos oficiales provistos por el Sistema Nacional de Estadística de Personas Privadas de la Libertad, que emite anualmente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Yo ahora voy a compartir pantalla para ir pudiendo mostrar algunas de estas cosas. En el segundo momento, o la segunda pata de esta charla, tiene que ver con el análisis concreto de 3 fallos recientes dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de la República Argentina. Estos fueron dictados en octubre y noviembre del año pasado, vinculados estrictamente a personas privadas de la libertad bajo la forma de prisión preventiva, todos casos en los cuales condena a nuestro país por violaciones al derecho a la libertad personal contenidas y la presunción de inocencia contenida en los artículos 7.5 y 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La tercera pasta final de la charla tiene que ver con la comparación de esos estándares obtenidos de los fallos de la Corte Interamericana con la legislación la legislación en materia penal, los códigos procesales penales en las provincias patagónicas. La idea es tomar lo que es el aspecto tal vez más importante de toda esta temática, que es cuáles son los supuestos que habilitan el dictado de la prisión preventiva, y analizar qué dijo la Corte Interamericana en los estándares que voy a presentar y cuáles son las normas que tenemos en el ámbito de la... En el ámbito de la... Perdón que estoy muteando, ahí sí. En el ámbito de las legislaciones provinciales y comparar para saber si existe o no compatibilidad con esos estándares. Ese es más o menos el desarrollo de la charla y ahora les voy a compartir pantalla, además para que no vean permanentemente mi carita en sus computadoras, que por ahí se puede aprovechar de otra manera. Bueno, ahí estamos. Algunos datos que sobre la prisión preventiva pueden obtenerse de resoluciones judiciales dictadas en el ámbito federal, particularmente en la Corte Suprema. Ustedes saben, en el año 2005
uno de los primeros hitos más importantes y que suele siempre mencionarse es la causa impulsada por el CELS contra la provincia de Buenos Aires, precisamente un habeas corpus colectivo en defensa de todas aquellas personas privadas de libertad en la jurisdicción de la provincia, en cárceles, ¿no?, de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. En aquel momento fue interpuesta la causa ante el Tribunal de Casación de Provincia de Buenos Aires, que se declaró incompetente, pasó por la Suprema Corte de Buenos Aires, que hizo lo propio, y llegó definitivamente, mediante recurso de queja, a la Corte Suprema, que efectivamente resolvió este habeas corpus colectivo en el año 2005. Particularmente en el año 2004 y principio de 2005 se realizaron una serie de audiencias públicas donde las partes establecieron ahí cuáles habían sido cuáles eran sus posiciones respecto del reclamo, porque claramente del 2001 al 2005 que se hicieron, algunas cosas habían cambiado. De todas maneras, ahí el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires reconoció la existencia de una sobrepoblación del sistema carcelario que iba en algunos casos llegaba en algunos casos al 30% y en algunos departamentos incluso hasta el 50% de esa sobrepoblación. Y parte de esa sobrepoblación estaba originada por una elevada tasa de prisionización y una enorme parte de esa prisionización, se menciona el 75%, que es una cifra claramente escandalosa, respondía a personas que estaban en condición de prisión preventiva en la provincia de Buenos Aires. Estos son datos que fueron tomados y reconocidos como datos propios por la resolución de la Corte Suprema de Justicia del año 2005. 75% de las personas estaban en condición de prisión preventiva. Esto le permitió a la Corte decir que la prisión preventiva no se estaba utilizando por una finalidad o una función cautelar, como desde siempre sabemos que es precisamente su finalidad, sino que se estaba usando como una pena privativa de libertad corta, que permitía precisamente que antes de que se resolviera definitivamente si procedía o no procedía una excarcelación o la libertad durante el proceso, esa pena quedaba cumplida al final del proceso. Claramente, entonces, desde este momento la Corte Suprema está dando por sentado una muchísima dificultad, justamente en el ámbito, en este caso, de la provincia de Buenos Aires, en relación a un uso excepcional, un uso no excepcional, perdón, un uso absolutamente desvirtuado de la prisión preventiva. La resolución posterior que voy a mencionar es la resolución 3341 del año 2019 de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. En esta resolución que adopta la Corte en orden al cumplimiento parcial que hizo de el presidente Berbisky, precisamente, donde le dice, bueno, hemos cumplido en gran medida con todo lo que usted nos ha indicado, esto es, en lo inmediato, que no estén alojados personas menores de edad, personas enfermas o mujeres embarazadas en comisarías de la provincia de Buenos Aires. Ese punto la Corte Suprema de Buenos Aires dice, lo hemos cumplido. Sin embargo, reconoce que incluso en el último tiempo, es decir, en lo que va del 2005 que salió la sentencia hasta el 2019, en esos prácticamente 15 años, no ha podido dar una solución definitiva al problema general del uso desmedido de la prisión preventiva. Y dice que en esa resolución, dice que claramente este uso desproporcionado de la prisión preventiva se debe a dos cosas. En primer lugar, a la sanción de leyes de fondo que han incrementado las penas respecto de delitos, lo que hace que el tránsito en el sistema penitenciario sea más lento porque las personas permanecen más tiempo en el sistema carcelario. Y al mismo tiempo, la modificación de normas, como sucedió con el artículo 13, el artículo 14 y las reglas de la ley 24660,
atinentes a las modificaciones del régimen de progresividad del cumplimiento de la pena de prisión, lo que ha hecho mucho más difícil obtener beneficios, o se han extendido en el tiempo la posibilidad de obtener beneficios o derechos para una excarcelación anticipada. Estas dos cuestiones son las que menciona la propia Corte Suprema de Buenos Aires como razones que están impidiendo o que están propiciando o que están generando niveles alarmantes, ese es el sustantivo que utiliza, digamos, de prisión preventiva. Finalmente, en marzo del 2019, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos declaró la emergencia del sistema penitenciario a nivel federal. Ya el problema que nosotros, en primer lugar, marcamos en la provincia de Buenos Aires, ya no podemos limitarlo a la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que la provincia de Buenos Aires tiene el 70% de los presos del país, por lo tanto, también es razonable que tenga la mayor parte de la problemática, o que la problemática se manifieste de un modo mucho más intenso en la provincia de Buenos Aires. Pero esta resolución de marzo de 2019 declara la emergencia penitenciaria en el ámbito de todo el país y reconoce dos datos importantes, insisto, están dentro de los considerandos de la resolución. Reconoce la existencia de una sobrepoblación carcelaria del 12% y reconoce que la proporción en el ámbito del sistema penitenciario federal, la proporción de personas privadas de la libertad en condición de prisión preventiva es el 57%. Es decir, una parte, más de la mitad de los presos está en condición de prisión preventiva. Por supuesto, declara la emergencia en materia penitenciaria, crea una comisión para resolver el déficit habitacional y promover e implementar medidas alternativas al cumplimiento de prisión preventiva, especialmente para grupos vulnerables. Pero claramente el sentido que la resolución le da a la comisión es una tarea fundamental que debe encararse de inmediato, atento a estos datos que son sumamente preocupantes. Los datos que yo traigo en esta ficha están tomados... Andrés, una acotación, Sí. y esto me incluye a mí, silencialos a todos, Sí, porque perdón. hay algo que está funcionando así con cierta fritura. Perdón, ya lo hago. Yo no tengo el privilegio de, por la forma que quedó configurada la sesión, no tengo el privilegio de hacerlo. Ya lo hago. Son los ruidos ambientes que... Ahora creo que vamos a estar mejor. Los datos que les presento en esta ficha están tomados de, como les dije al principio, son datos tomados del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena. Los últimos datos que son elaborados anualmente por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Estos datos, los últimos que tenemos son los del año 2018 y presentan algunos datos preocupantes para Argentina, preocupantes también en particular para la provincia de La Pampa. La cantidad de presos totales que actualmente tenemos supera en el sistema nacional, digamos, superan los 103.000 presos aproximadamente tenemos, lo cual da una tasa de prisionización de 213 personas por cada 100.000 habitantes. Esto, por supuesto, que nos coloca en el pelotón del medio, digamos, muy lejos de Estados Unidos, Rusia o Brasil, que tienen tasas que llegan a 500 personas por cada 100.000 habitantes, y también muy lejos de Suecia, Dinamarca, Países Bajos, que tenemos tasas de 50 o 60 personas por cada 100.000 habitantes. Pero el dato por sí solo no nos dice mucho si no lo vemos en comparación con este mismo valor en el año 96. En 1996, que es el primer dato del ciclo que muestra esta estadística, digamos, el primer
dato del ciclo histórico, nos ponía en 71 personas cada 100.000 habitantes. Quiere decir que hemos tenido un crecimiento muy grande. Este crecimiento desde el 2008 al 2016 fue de aproximadamente 3% anual de personas prisionizadas, digamos. Sin embargo, desde el 2017 ese incremento fue del 10% anual. Es decir, entre 2017 y 2018 en un año creció 10%. Pasó lo mismo con la sobrepoblación carcelaria, que siempre, según los datos de este Sistema Nacional de Estadística, era del 12% para el 2016, se elevó en datos de todo el país, ¿no?, al 22% para el 2018. Conforme estos datos, y el dato que a nosotros más nos interesa por la temática que estamos abordando, de ese total de población carcelaria, aproximadamente el 46% se encuentra en condición de prisión preventiva. Fíjense que no es el mismo dato que nos daba la resolución de emergencia penitenciaria que sacó el Estado Nacional en marzo de 2019, probablemente porque ese dato se refiere exclusivamente al servicio penitenciario, y este dato del 46% abarca no solo el servicio penitenciario, sino los sistemas penitenciarios provinciales, digamos, ¿no? Pero 46% es un dato que tenemos que tener en mente para continuar con esta discusión. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Bueno, 46% es mucho o es poco. Claro que es mucho, porque claramente nos quita del cuadro de excepcionalidad que debe mantener el dictado de la prisión preventiva. Ahora vamos a ver, cuando veamos los estándares que ha dispuesto la Corte en estos fallos que vamos a analizar. Uno es el carácter de excepcionalidad. De ninguna manera podemos hablar de excepcionalidad si estamos hablando de el 46% de las personas presas están en condición de prisión preventiva. Pero veamos comparación con otros países. En Estados Unidos, 21,6%. Promedio de Europa, 20%. Y ahí podríamos decir, bueno, Estados Unidos tiene un sistema judicial penal absolutamente distinto del nuestro, y por lo tanto no es comparable. Entonces, lo mismo podemos decir Europa acerca de países que tienen otra idiosincrasia, otras culturas jurídicas que en ocasiones cuesta comparar, pero sin duda que podemos compararnos con Brasil, con Colombia, con Chile, todos países que tienen tasas de prisión preventiva de 35-33%, esto es, solamente un tercio, solamente, entre comillas, un tercio del total de la población están bajo condición prisión preventiva. Sin embargo, en nuestro país prácticamente la mitad de la población está en condición de encierro cautelar o encierro preventivo. Por supuesto que si nosotros comparamos estos datos con algunos otros datos de América Latina, la situación no deja de ser dramática, pero claramente hay países donde los datos que ha recabado algunos informes de las relatorías especiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dan cuenta de países que tienen más del 75% de la población carcelaria en condición de prisión preventiva. Esto es, por ejemplo, Haití, República Dominicana, Paraguay, son países que tienen niveles absolutamente estratosféricos de prisión preventiva, ¿no? Pero por supuesto que debiéramos propender a achicar estos valores a valores razonables que estén en el tercio y no en la mitad. ¿Qué pasa en la provincia de La Pampa, donde bueno, por mi condición de pampeano he puesto un poco más el foco en esta cuestión? En la provincia de La Pampa tenemos una población carcelaria relativamente pequeña en razón de nuestra escasa también población.
En el 2016 teníamos 262 presos en el sistema provincial, ¿no? En el 2017 250 y en el 2018 309. Ha crecido. Y fíjense que paralelamente ha crecido la tasa de sobrepoblación, es decir, del exceso de la capacidad carcelaria, que estaba en el 18 en el 2016, estaba en el 14 en el 2017 y subió al 34 en el 2018, crecimiento paralelo al que tuvo la tasa de prisionización preventiva, que 2016-2017 estuvo en orden al 38-34% y se disparó en el 2018 al 44%. Hay un correlato claro entre el crecimiento de la tasa de prisión preventiva y la tasa de sobrepoblación carcelaria. Los datos en la provincia de La Pampa, si ustedes se fijan los cuadros estadísticos del Sistema Nacional de Estadística al cual estoy haciendo referencia del año 2018, es la que peor evolución negativa tuvo durante el año 2018. Y acá también voy a hacer una comparación para saber qué pasa en el resto de las provincias. Por supuesto que sacando la provincia de Buenos Aires, que ya vimos conforme el precedente Berbisky y algunas resoluciones, y la resolución en Berbisky adoptada por la Corte Suprema, el estado de situación es dramático. Yo procuro comparar aquí la provincia de La Pampa con las restantes provincias patagónicas. Y en este sentido, siempre tomando los datos oficiales, tengo provincias como Neuquén o Río Negro que tienen tasas que envidiaríamos en Europa. Tengo tasa de 8,6 para Neuquén y de casi el 10% para Río Negro. Realmente son guarismos envidiables. Luego tengo Tierra del Fuego, Chubut y Santa Cruz, que están en orden al tercio, y que están como estaba la provincia de La Pampa hace 2 años, en ese pelotón que pongo en amarillo porque están dentro de valores que creo que son preocupantes, pero no son alarmantes. Sin embargo, sí pongo en rojo a la provincia de La Pampa, que advierto, insisto, tiene un 44% de los presos totales en condición de prisión preventiva. Y hago esta aclaración y hago una pequeña nota al pie, esto que podría parecer una crítica al sistema de la provincia de La Pampa, créanme que es una autocrítica. Yo soy juez en la provincia de La Pampa, de modo que todo cuanto aquí digo acerca del funcionamiento, en este caso con datos que son preocupantes en la provincia de La Pampa, lo refiero como una autocrítica. ¿Por qué llegamos a este estado de cosas? ¿Por qué llegamos a este estado de cosas? Y hay en este sentido, como siempre en derecho, media biblioteca y media biblioteca, o si ustedes quieren, en este caso, 2 explicaciones absolutamente disímiles del fenómeno. Por una parte tengo la explicación, he puesto ahí en primer lugar la explicación que da la misma resolución 184 del Ministerio de Nación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación, cuando declara la emergencia del sistema penitenciario. ¿Qué es lo que dice aquí? Que la razón de aquella sobrepoblación y de carcelaria y de la cantidad de presos sin condenas obedece a políticas exitosas de seguridad pública, a la persecución del delito y al combate de la inseguridad ciudadana y del crimen organizado. Entonces dice, dicho porcentaje seguirá incrementándose sustancialmente durante el año en curso. Es decir, lo que está diciendo, proyectándose un crecimiento sostenido de la población carcelaria, lo que está diciendo es, estos índices tienen que ver con una buena tarea en orden al combate del delito. Esta es una explicación posible. ¿Cuál es la otra explicación posible? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo propio 2 informes de la Relatoría sobre personas privadas de la libertad. Uno es un informe de 2013 y otro es un informe de 2017. El informe del 2017 dice precisamente esto: la prevalencia del uso de la prisión preventiva
en contraposición con los estándares de la materia, ya está llamando la atención acerca de que los estándares de la Corte no se están cumpliendo, responde principalmente a políticas criminales que proponen mayores niveles de encarcelamiento como solución a la inseguridad ciudadana, es decir, cualquier problema de inseguridad se resuelve en principio con más pena, según este discurso, y ve la preponderancia de la política de mano dura en los discursos de altas autoridades y la consecuente presión de los medios de comunicación y de la opinión pública. Claramente, en mi opinión, la segunda explicación es la que de alguna manera se consolida más con el estado de situación y no la primera, pero estas dos explicaciones están en actos que obedecen, en un caso a actos del Poder Ejecutivo de la Nación, en otro a la visión más global del fenómeno que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bien. La segunda, hasta aquí la explicación de los datos en orden a el deseo o la necesidad de exponer la gravedad del problema. No, insisto, no estamos discutiendo cuestiones abstractas que tienen aplicación en un ámbito de puro laboratorio, sino circunstancias concretas que tienen que ver con dos cosas. El cumplimiento y la eficacia de los derechos humanos en el caso concreto, en particular a las personas que están sometidas a un proceso penal. Y segundo, y desde una visión más macro, la problemática que el enorme caudal de presos preventivos tiene en el ámbito del sistema de encierro en el ámbito carcelario y las dificultades que ello genera en orden a la sobrepoblación carcelaria, que naturalmente la existencia de sobrepoblación carcelaria implica la afectación de otros muchísimos derechos de las personas privadas de la libertad que no pueden cumplirse o que se cumplen de una manera muy deficiente por la existencia de esta sobrepoblación. Yo creo que claramente el cumplimiento y la reducción de los niveles de encarcelamiento preventivo resolvería o propendería a resolver el problema de la sobrepoblación carcelaria y el ejercicio y la vigencia efectiva de los derechos en ese ámbito. La segunda pata de la charla tiene que ver con los estándares, y me refiero a estándares a no solo decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino decisiones que tienen un fuerte poder expansivo. La Corte hace uso muy extendido del precedente horizontal, cita permanentemente sus propios fallos y así a partir de los últimos 50 años ha permitido conformar un corpus juris en orden a muchísimos derechos que respecto de los cuales los fallos de la Corte, los pronunciamientos de la Comisión han permitido establecer un baremo, un piso, un estándar sobre el cual uno puede comparar legislación o actividad de cada uno de los estados y verificar efectivamente si esos estándares se están cumpliendo. ¿Y cuál es la importancia del cumplimiento de esos estándares? Estamos hablando de estándares que derivan, en este caso, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que derivan del cumplimiento de la Convención Americana. Convención Americana que, de acuerdo al artículo 75, inciso 22 de la Constitución, tiene jerarquía constitucional y que además tiene jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia. Y en las condiciones de su vigencia significa tal como en el derecho internacional estas normas son interpretadas. ¿Y quién interpreta estas normas en el derecho internacional? Precisamente, en el caso de la Convención Americana, el máximo órgano de aplicación, por el carácter obligatorio que tiene en su pronunciamiento, es la Corte Interamericana. Esa es la importancia de los estándares. Y la importancia de los estándares también radica en
la necesidad de que esos estándares sean cumplidos por los tribunales internos, los tribunales locales. Los tribunales locales son los que van a recibir el problema del dictado de la prisión preventiva. Ya vamos a ver ahora con relación a los tres casos que vamos a evaluar, que son casos ocurridos hace 20 años. Nadie puede esperar 20 años para que su situación esté resuelta en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Menos aún si se trata de prisión preventiva, que es la inmediata vulneración del derecho a la libertad durante el proceso. Claramente es imperioso para una vigencia real de los derechos humanos que esos estándares de la Corte Interamericana se desparramen rápidamente a los órganos judiciales y lleguen a los órganos judiciales de primer grado que deben entender de un modo inmediato y directo en la resolución de los planteos relativos a prisión preventiva, excarcelación, de acuerdo a la denominación que en cada código se manifiesta. La llave de apertura de todo el sistema está en los artículos 7 y 8 de la Convención Americana. El artículo 7 establece el derecho a la libertad personal, establece este principio del derecho a permanecer en libertad mientras dure el proceso, que por supuesto la libertad puede estar restringida en las condiciones fijadas por las constituciones locales o por las leyes, y particularmente en el inciso quinto del artículo 7, el párrafo final, establece que la libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. Esto es conjuntamente con el artículo 8.2, que establece el principio de presunción de inocencia. Toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta que no se establezca legalmente su culpabilidad. Es decir, el párrafo final del 5 y el artículo 8, inciso 2, es la llave de entrada del sistema que habilita o cierra las compuertas para la admisión del dictado de una prisión preventiva o su negación. En esto pretendo que nos concentremos ahora. Cuando el artículo 7.5 dice que su libertad podrá estar condicionada a las garantías que aseguren su comparecencia a juicio, de aquí nace la idea, o de aquí desarrolla la Corte Interamericana, la idea de el peligro de fuga y el peligro de obstaculización como funciones admitidas, convencionalmente admitidas para el dictado de la prisión preventiva. Los casos que vamos a analizar son Romero Ferris, Jenkins y Hernández. Brevemente voy a relatar los hechos por una cuestión metodológica y es importante para ver después los estándares, porque si no algunas cosas no se van a entender. Pero Romero Ferris, funcionario que ocupó altos cargos en la provincia de Corrientes, en el año 99 es detenido por varias causas y fijada su prisión preventiva, por varias causas que tenía, llegó a tener 50 causas abiertas. Se le dictó la prisión preventiva y luego de un tiempo, luego de 2 años en condición de prisión preventiva, sus abogados pidieron el cese de esa prisión preventiva y el juez de instrucción que dictó la prórroga de esa prisión preventiva por 8 meses más, lo hizo considerando los siguientes argumentos. Primer argumento, la pena que podría recibir Romero Ferris era de hasta 25 años de prisión y ello podría incrementar el riesgo de que no compareciera a proceso. Segundo, la inminencia en la realización de los juicios, dijo que era inminente la fijación de fecha para la realización de los juicios. Y tercero, las manifestaciones públicas que Romero Ferris había hecho acerca de la falta de independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales. Estos tres fueron los argumentos que tuvo en cuenta el juez de instrucción para extender la prisión preventiva y denegar la excarcelación por un tiempo adicional.
Esta resolución luego fue recurrida en todas las instancias y en definitiva no se agregaron argumentos o fundamentos a esta decisión. Por eso la Corte Interamericana de Justicia, cuando va a resolver en función de estos tópicos, digamos. Finalmente Romero Ferri fue liberado posteriormente, digamos, pero a raíz de los juicios, de las causas que tenía, fue condenado primero a 3 años y 6 meses de prisión y luego se unificó con otra sentencia, terminó cumpliendo una pena de 12 años de prisión. Pero el agravio o el vicio que fue llevado a la Corte Interamericana radicó en esta sentencia del juez de instrucción. En el caso de Jenkins, la situación fue distinta. Esta causa de Jenkins en el año 97 tramitó en el ámbito de la justicia federal porque era una causa por tráfico ilícito de estupefacientes y asociación ilícita. De esta causa finalmente Jenkins fue absuelto. De todas maneras, Jenkins estuvo en prisión preventiva un plazo mayor de 2 años. Recuerden ustedes, en este caso, que estaba vigente en aquel momento la ley 24390, con todo su articulado. La ley 24390 establecía un plazo máximo de cumplimiento de la prisión preventiva de 2 años, podía extenderse 1 año más en causas complejas, podía extenderse 6 meses más en caso de que hubiera condena y esa condena estuviera siendo revisada por un tribunal superior, pero establecía en el artículo 7º que ese régimen de plazos máximos no tenía vigencia para delitos previstos en la ley 23737. Esto es para delitos donde se juzgaran hechos vinculados a la ley de estupefacientes. Entonces, los defensores plantearon la inconstitucionalidad de esa norma, porque claramente pretendían que luego de los 2 años su asistido Jenkins pudiera recuperar la libertad. Sin embargo, el tribunal oral rechazó el planteo sosteniendo que no era irrazonable la exclusión que hacía el artículo 7 y el artículo 10. El artículo 10 de la ley 24390 relativa al plazo de 2 años, atento que las conductas detalladas en dicho precepto han merecido un especial tratamiento de los órganos del Estado competente, en el caso concreto del Congreso de la Nación, al conminar con penas harto elevadas los tipos penales indicados supra, mostrando a las claras el interés de perseguir a esta clase de organizaciones criminales y a sus integrantes dedicadas al tráfico de sustancias estupefacientes como correlato de obligaciones contraídas por la Nación al suscribir la Convención de Viena sobre represión del tráfico de aquella sustancia. Básicamente lo que le dijo el Tribunal Oral número 6 de la Capital Federal para rechazar esta pretensión es: el artículo 10 es perfectamente constitucional y tiene razón, el Congreso de la Nación ha hecho esto porque se trata de delitos muy graves. Fíjese la pena con la que están grabados estos delitos, la pena es de 8 a 20 años y por lo tanto el Estado Nacional ha puesto énfasis en la persecución de estos delitos. Por supuesto, los abogados de Jenkins insistieron en los recursos posteriores, no se habilitó ninguno de ellos, incluso el recurso de queja ante la Corte. Esta también, por supuesto que los hechos son más extensos, pero esto es también la cuestión fundamental que va a tener a la vista la Corte Interamericana para resolver en Jenkins. Finalmente, en Hernández es un hecho que tiene que ver con prisión preventiva, porque Hernández cumplió buena parte del encarcelamiento en esa condición, pero tiene que ver fundamentalmente con el derecho a la salud y el derecho a la integridad personal. Hernández estuvo preso por el delito de robo agravado, luego terminó siendo condenado por una calificación menor en grado de tentativa y se fijó la pena en 2 años y 8 meses. Pero la cuestión fundamental en este caso se trató de que
Hernández padeció durante toda la etapa de encierro, que va desde prisión preventiva hasta el cumplimiento de la pena, que fue muy poco, porque en realidad al achicársele la pena, prácticamente la parte que había estado, al reducírsele la calificación jurídica, la parte que había estado en prisión preventiva se le dio por compurgada la pena, digamos. La madre de Hernández hizo no menos de 8 o 9 presentaciones ante el juez por diferentes problemas de salud que venía teniendo Hernández. Esos problemas fueron, y esos tratamientos médicos que en todos los casos el juez rápidamente ordenaba, pero fueron prestados de modo intermitente, esa es la expresión que utiliza la Corte Interamericana. A resulta de esto, la salud física del señor Hernández se deterioró muy seriamente, padecía meningitis con una etiología de tuberculosis, esto le provocó afectaciones neurológicas, pérdida de visión de un ojo, incapacidad parcial y permanente de uno de sus miembros superior, pérdida de memoria, es decir, su condición física se agravó seriamente. Cuando salió de la cárcel presentaba todas estas condiciones que, insisto, habían sido originadas por una prestación médica intermitente. En algunos casos se lo llevaba a los nosocomios, en otros casos el servicio penitenciario aludía a que no tenía ambulancia, no tenía medio, no tenía cama, etcétera, etcétera, etcétera. Pero finalmente Hernández muere ya estando en libertad en el 2015 a la edad de 47 años. ¿No? ¿Cuáles son ahora sí vamos a la parte medular, cuáles son los estándares que surgen de estos fallos? Algunos de estos estándares son novedosos, otros son reiteración y consolidación de estándares que ya viene manteniendo la Corte Interamericana en este uso que yo les refería del precedente horizontal, digamos, de autocitarse, que es muy práctico para los que leemos jurisprudencia de la Corte Interamericana, porque uno puede rápidamente remitirse a los casos anteriores que pueden haber tenido también casos similares, digamos, ¿no? El primer estándar que resuelve la Corte, yo lo cartulé ahí como mérito sustantivo. ¿Qué es lo que son estándares? Siempre apuntando a límites para la habilitación de la prisión preventiva. Límites para la habilitación de la prisión preventiva. El primer límite es que debe existir un mérito sustantivo. ¿A qué apunta con mérito sustantivo la Corte? Dice, debe existir indicios suficientes acerca de que el hecho ilícito ocurrió y que la persona sometida a proceso pudo haber participado del hecho. Este es el primer estándar que se establece ahí en Romero Ferri. Yo siempre indico el párrafo para que quien quiera ir a ver en extenso qué es lo que se dijo pueda hacerlo, ¿no? Debe haber indicios suficientes acerca de que el hecho ilícito ocurrió y que esa persona que está sometida a proceso pudo haber participado. Esto no es otra cosa que la verosimilitud en el derecho. La teoría general de las medidas cautelares, y esto viene a cuento de que no debemos olvidar que la prisión preventiva es una medida cautelar, apunta claramente la existencia de un primer requisito, verosimilitud en el derecho o fomus bonus juris, como se le quiera mencionar, que no es más que esto, tener elementos de convicción suficientes para saber o para poder reconocer que el hecho ilícito ocurrió y que esta persona que me traen y respecto de quien me piden la prisión preventiva participó en el hecho ilícito. Pero también la Corte se encarga de algo muy importante, de decir que ese presupuesto, el mérito sustantivo, no constituye en sí mismo una finalidad legítima para aplicar la prisión preventiva, sino que se trata de un supuesto adicional a los que debo sumar el resto de los supuestos que vamos a analizar a continuación. Y esto es importante porque a veces
dentro de esos otros requisitos está, por ejemplo, la finalidad legítima, esto es que haya peligro de fuga o peligro de obstaculización, además de que sea proporcional, que sea necesaria, que sea excepcional. Todas estas condiciones es importante, ¿por qué? Porque muchísimas veces se observan en las resoluciones judiciales que hacemos funcionar esta regla del mérito sustantivo como si fuera vasos comunicantes con el resto de las exigencias. Entonces, si tenemos mucho mérito sustantivo, es decir, si tenemos muchos elementos de convicción que me permiten afirmar que el hecho ocurrió y que el acusado o la persona que me traen a la audiencia de prisión preventiva fue la autora del hecho, si tengo mucho de esto, parece que debo conformarme con poco de lo otro. Y esto no es así. Lo que está diciendo la Corte es, cuidado, la existencia de estas condiciones son una condición y un supuesto adicional que yo debo evaluar en primer lugar para luego sí referirme a todo el resto de las condiciones, entre otras cosas que haya peligro de fuga o peligro de obstaculización. Y además indica que estos indicios suficientes deben, y para eso cita un fallo del Tribunal Europeo, deben adquirir el estándar o el nivel, el baremo de sospecha o indicio razonable. Sospecha o indicio razonable que deben estar expresados en base a hechos específicos y no a meras conjeturas o intuiciones, ¿sí? Y esta sospecha o indicio razonable debe ser tal de que un observador objetivo consideraría como suficientemente indicativo de que la persona pudo haber cometido el delito. Es decir, no debo conformarme con que el fiscal me diga que tiene pasaporte y entonces muy razonablemente puede escaparse del país. Claramente esto no funciona bajo ese umbral de mínima tolerancia. Para nada. Esto exige mucho más. Exige una sospecha o indicio razonable. Y quien debe aportar esa sospecha o indicio razonable, claramente, por supuesto no es el juez, por supuesto no es el defensor, sino que es el fiscal que está pidiendo el dictado de la prisión preventiva. Hago una pequeña nota al pie con relación a este estándar de sospecha o indicio razonable que la Corte ha vuelto a usar, la Corte Interamericana ha vuelto a usar en dos casos que resolvió en una única sentencia recientemente, el 1 de septiembre de este año, en Fernández Prieto y Tumbeiro. Si ustedes recuerdan, Fernández Prieto y Tumbeiro se discutía allí la posibilidad de la policía de detener a personas en la vía pública. La policía, tanto en Fernández Prieto como en Tumbeiro, lo había hecho en función de reglas tales como el olfato policial o situaciones meramente indiciarias como el temor que habría presentado alguna de las personas y eso lo habría habilitado a detener a una persona y después, por supuesto, después de la detención se consolidaba algún tipo de hallazgo que lo incriminaba en un delito. En aquellos casos, y por suerte, más que nada cuando estudiamos estos casos, se estudian las disidencias, Fay, Petraki, que de alguna manera se ven ahora fortalecidos por estos fallos de la Corte. Lo que dijo ahora la Corte Interamericana es, bueno, no, el estándar para poder detener a una persona jamás puede estar construido a partir de un estereotipo o del olfato judicial, etcétera, etcétera, sino a través de la sospecha o indicio razonable. ¿Qué significa esto? Que un tercero observador objetivo podría considerar las circunstancias como suficientemente indicativas de que la persona estaba vinculada a la comisión de delito. Es decir, que este estándar de sospecha o indicio suficiente, que acá está pensado para el dictado de la prisión preventiva, también ha sido recientemente reconocido por la Corte en Fernández Prieto y Tumbeiro. El eje de la cuestión,
El eje de la cuestión radica en los riesgos procesales. Y de acuerdo a lo que dijimos allá en algunas fichas anteriores, en el artículo 7.5 se establece que la libertad de una persona puede estar condicionada a determinadas circunstancias que garanticen al proceso. Es decir, acá lo que ha dicho la Corte, y vuelvo a repetirlo en Romero Ferri en el apartado 100, son convencionales las medidas privativas de libertad durante el proceso, son convencionales siempre que tengan un propósito cautelar, es decir, que sean un medio para neutralizar los riesgos procesales. ¿Sí? Riesgos procesales, esto es, poder asegurar que el proceso sea llevado a cabo en condiciones de normalidad, que no se obstruya la prueba que se va a producir en el proceso, y que además el acusado esté sometido a proceso en todo momento, porque en nuestro país no corresponde o no es constitucionalmente admisible el dictado de una condena en ausencia. Entonces, esos son los riesgos procesales. ¿Qué es lo que dice la Corte? De esta garantía se desprende que los elementos que acreditan la existencia de los fines legítimos tampoco se presumen. Deben existir estos fines procesales y tampoco se presumen. El juez los debe fundar en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto, que corresponde acreditar al titular de la persecución penal, al fiscal, y no al acusado. ¿Sí? Concretamente, de esos peligros procesales, vamos, tanto en Romero Ferris como en Jenkins, se refieren al peligro de fuga. Si recordamos lo que dijo el tribunal, el juez de instrucción que resolvió la situación de Romero Ferris, dijo, acá estamos frente a un hecho que podría ameritar la pena de 25 años. Y por supuesto que yo les referí que Romero Ferris llegó a tener 50 causas, entonces por imperio del artículo 50, cuando conformamos el concurso real, en aquel momento la pena máxima posible de ese concurso era 25, hoy podríamos llegar hasta 50. ¿Sí? ¿Qué dijo la Corte respecto? Entonces el juez de instrucción negó la excarcelación. ¿Qué dijo la Corte en este caso? El tribunal reiteró que la posible pena de 25 años de prisión o cualquier otra es un criterio insuficiente para fundar el peligro de fuga. Este criterio, así como el de la gravedad del delito, no pueden justificar la imposición de una medida privativa de la libertad. Un momento, por favor. Vuelvo. Ni la posible pena de 25 años ni cualquier otra, ni tampoco la gravedad del delito pueden justificar la imposición de una medida privativa de libertad. Pues de ser así, se invertiría la carga de la prueba, porque es el procesado quien tendría que demostrar que no se pretende escapar de la justicia para permanecer en libertad durante el juicio. Primer estándar importante que da acerca del peligro de fuga. Otro argumento que utilizó el juez de instrucción, en aquel caso Romero Ferris, fue la realización próxima de juicio, y esto yo también lo he visto. Básicamente lo que le estamos diciendo es, bueno, aguántese un poco más privado de la libertad porque total, ya en poco tiempo se va a realizar su juicio y ahí usted sabrá con total precisión si es culpable o inocente. La Corte dijo, no es posible que la inminencia en la realización del juicio sea un argumento para fundar el peligro de fuga. Y básicamente dice esto porque, bueno, cualquier proceso judicial es tendiente a llevar para adelante el proceso que va a culminar en un juicio, de modo que esta situación la tendríamos en cualquier proceso normal, que va
desde la iniciación, si ustedes quieren, la formalización, hasta la realización del debate propiamente dicho y luego las etapas recursivas. Claramente esto no aporta nada, ni quita ni agrega nada con relación al peligro de fuga. Finalmente, tenemos otro estándar que dio la Corte relativo al delito atribuido. Y esto es lo que refirió en Jenkins. Recuerden ustedes que en Jenkins el Tribunal Oral de Capital Federal, que le rechaza la excarcelación, lo hace diciendo que el artículo 10, que impedía o que excluía del beneficio del límite temporal de la prisión preventiva a aquellas personas que estaban vinculadas a hechos de narcotráfico, era perfectamente constitucional y perfectamente compatible con la Convención. En el medio de esto, esa resolución fue del año 97, en el medio, en el 2010, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo en la causa Bellis, diciendo precisamente que este artículo 10 de la ley 24.390 era inconstitucional. Entonces lo que hace la Corte Interamericana es tomar las palabras de la propia Corte Argentina. Ahí lo que dijo la Corte Argentina, que toma la Corte Interamericana, es: la decisión del legislador ordinario de privar a determinada categoría de personas de los beneficios de la ley 24.390 no solo implica la afectación del derecho que ellas tienen a que se presuma su inocencia, sino que además importa la afectación de la garantía que la Convención Americana sobre Derechos Humanos también le confiere en su artículo 7.5, es decir, libertad durante el proceso. Resulta violatoria, además del principio de igualdad, una excepción que despoja a una parte de la población carcelaria de un derecho fundamental por la sola naturaleza del delito imputado en su contra. ¿Qué nos está diciendo acá la Corte en Jenkins? La naturaleza, la calidad, el delito imputado no puede ser tenido en cuenta para quitar derechos vinculados a la libertad durante el proceso, ¿sí? Ni con relación al plazo, ni con relación a la concesión misma de la libertad durante el proceso o de la excarcelación. Así lo dijo en otro fallo muy recordado del año 98, Erika Napoli, la Corte tachó de inconstitucionalidad la norma que impedía que determinados delitos, creo recordar que era el 139 del Código Penal, es decir, delitos contra la identidad de las personas, quedaran fuera de la posible aplicación del beneficio o del derecho excarcelatorio. Otro estándar que retoma la Corte en Romero Ferris es el estándar de la excepcionalidad. ¿Qué significa la excepcionalidad? Únicamente cuando el juez encuentre que los demás mecanismos previstos en la ley y que impliquen un menor grado de injerencia en los derechos individuales no son suficientes para satisfacer el fin procesal, solamente en esa condición podrá dictar la prisión preventiva. Es decir, la prisión preventiva no debe ser lo primero que mire el juez, sino lo último que mire el juez, y cuando ya todos los demás instrumentos con los que cuenta no pueden satisfacer ese fin procesal de evitar la obstaculización del proceso o evitar la fuga del acusado. La Corte considera que las autoridades internas deben propender a la imposición de medidas alternativas a la prisión preventiva, so pena de que se desvirtúe el carácter excepcional de la misma. En este sentido, prácticamente todos nuestros códigos tienen una conformación que es un tanto nociva en este aspecto. ¿Por qué lo digo? Porque parece ser que cuando arrancamos el capítulo de prisión preventiva, estamos ante la disyuntiva de libertad durante el proceso o prisión preventiva durante el proceso, amén que luego esa prisión preventiva podamos sustituirla por alguna medida de menor gravedad. Pero parece ser que
la puerta de entrada es blanco o negro, libertad o prisión durante el proceso. En este sentido, deberíamos propender a legislaciones tales como la de Neuquén. Yo creo que en este punto la legislación de Neuquén es ejemplar. En el artículo 110 de su Código Procesal establece el principio general de que las medidas cautelar será dispuesta cuando ello resulte absolutamente indispensable. Fija un estándar alto de validación para una medida cautelar. Pero además, en el artículo 100, luego de hablar de la aprehensión y la detención, que son figuras que ya conocemos que son distintas a la privación de libertad, prisión preventiva, luego en el artículo 113 alude a medidas de coerción y hace una enumeración que va de menos a más. Es decir, el juez tiene en mente el orden del artículo 113, que arranca con la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o de una institución, la obligación de presentarse ante el juez u otra autoridad, prohibición de salir de un ámbito territorial, el abandono del domicilio, en supuestos, entiendo, de delitos de violencia doméstica, detención domiciliaria y solo en última instancia llega a la prisión preventiva y pone en los artículos siguientes las condiciones para el dictado de la prisión preventiva. Creo que la legislación de Neuquén es la que mejor muestra este carácter de excepcionalidad que tiene que tener el dictado de la prisión preventiva. Tenemos también estándares correspondientes a la provisionalidad y al plazo, ¿sí? La prisión preventiva debe estar siempre sometida a revisión periódica, de tal forma que no se prolongue cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción. Ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene nuevamente la obligación de motivar. No vale remitirnos a la decisión que tomó otro juez, no vale remitirnos a la decisión que ya nosotros mismos tomamos hace 6 meses. Hay que hacer una nueva revisión del caso y verificar si todos y cada uno de los elementos o de los extremos que habilitan el dictado de la prisión preventiva continúan vigentes. Y solo así se puede mantener. En cuanto al vencimiento del plazo, la Corte sí reconoce que el Estado podrá, cuando ha cumplido el plazo que se estime como plazo razonable, el Estado podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas. Puede hacer cesar una prisión preventiva, que debe cesar definitivamente si el plazo ya ha dejado de ser un plazo razonable, aunque puede fijar otra medida restrictiva de menor entidad. Finalmente, también dice que sin reevaluar su situación, las resoluciones judiciales locales se limitaron, que es lo que había pasado en el caso de Jenkins, luego de aquella medida que había sido dispuesta por el Tribunal Oral, todas las instancias de revisión posterior, casación, básicamente, había mantenido la decisión del Tribunal Oral sin aportar y sin hacer una nueva revisión acerca de si se mantenían las condiciones para dicha prisión preventiva. Esa tesitura, esa mecánica llevada a cabo por casación, violó precisamente el carácter provisional. Requiere un nuevo examen de los extremos. Finalmente, el último estándar es el de proporcionalidad. ¿Qué significa proporcionalidad? El sacrificio inherente a la restricción del derecho no debe resultar exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen. Por eso, de ninguna manera podríamos aplicar prisión preventiva para delitos que ameritarían la imposición de una pena de ejecución condicional, o de una pena de multa, o de penas cortas. Claramente, en este caso, el carácter y el requerimiento de proporcionalidad se vería afectado. En Jenkins fue incluso un poco más amplio, diciendo que
este carácter proporcional requiere que sean idóneas, que la prisión preventiva sea idónea para cumplir los fines convencionales admitidos, que sea necesaria, es decir, que no haya otro remedio menos lesivo, y que además ese sacrificio inherente sea compatible con la restricción que se impone. Finalmente, en el caso Hernández, surge otro estándar que es importante, más en tiempos de pandemia, donde los requerimientos de atención de salud de parte de las personas que están privadas de libertad obedecen en muchos casos o se han multiplicado notablemente. En el caso Hernández surgen dos estándares acerca de la posición de garante. El primero de ellos tiene que ver con la posición especial de garante, menciona la Corte, que tiene el Estado frente a las personas que están privadas de libertad. Porque claramente estar sometido en un establecimiento de naturaleza carcelaria a las obligaciones y regulaciones del Estado también pone en cabeza del Estado la obligación de suministrar, en este caso, todo lo necesario para que sea efectivo el derecho a la salud. Derecho a la salud que también en Hernández, en el párrafo 56, ha establecido como estándar que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. En este caso, y de acuerdo a los hechos que revisamos en el caso Hernández, donde fue atendido de modo intermitente, tal como lo denominó la Corte Interamericana, y eso generó una afección grave a la salud física del señor Hernández, se violó este derecho a la salud y al trato y a la dignidad personal. Concretamente, los estándares, para concluir con los estándares, sospecha o indicio razonable de que ha participado en un hecho ilícito, debe tener una finalidad procesal, esto es, el acusado, para que yo pueda dictar la prisión preventiva, debe fundarse en que el acusado intentará eludir la acción de la justicia u obstaculizar la investigación. Se establece en estos fallos que no serán razones suficientes de peligro de fuga el delito imputado, la gravedad del delito imputado, el quantum de la pena que podría aplicársele o la inminencia en la realización de los juicios orales. Ninguna de estas razones es suficiente para aludir a peligro de fuga. Además, debe ser necesaria en el sentido de que no haya otras medidas menos lesivas para satisfacer ese fin procesal. No debe estar sometida a revisión periódica, no puede exceder el plazo razonable, debe ser proporcionada y el Estado es garante de la seguridad y de la salud de las personas privadas de la libertad. Esos son los estándares que surgen de los tres fallos que hemos analizado y que he resumido, he abreviado a los efectos de poder mostrarlos sistemáticamente y que esto entre en una charla de 1 hora o 1 hora y pico. Lo que voy a hacer ahora es la tercera parte, es decir, tratar de establecer las legislaciones procesales en el ámbito, en las provincias patagónicas, ver cuáles son las cláusulas que entran en conflicto, contradicción, tensión con estos estándares que he mencionado anteriormente en la temática relativa a los fines procesales que admiten la fijación de la prisión preventiva, es decir, concentrándome en cuáles son los fundamentos o cuáles son los indicios que cada una de las normativas procesales dan a los jueces para poder establecer si estamos ante un caso de peligro de fuga o peligro de obstaculización y ver si los mismos son compatibles con estos estándares. Tenemos en el ámbito de las provincias patagónicas mayoritariamente sistemas procesalistas. ¿Qué significa o qué quiero aludir con sistemas procesalistas? Sistemas que efectivamente, con relación son sistemas acusatorios esencialmente, y que en relación al dictado de la prisión preventiva
tienen en mira de una manera muy clara las finalidades de naturaleza procesal para el dictado del encierro cautelar. Es decir, todos estos códigos que yo menciono ahí como procesalistas ponen el acento en peligro de fuga o peligro de obstaculización para que un juez pueda habilitar el dictado de la prisión preventiva, abandonando los esquemas sustantivistas que aún mantiene Santa Cruz y en parte Tierra del Fuego, y que tenían todos los códigos, los viejos códigos mixtos, digamos, donde el dictado de la prisión preventiva tenía que ver esencialmente con la gravedad del delito imputado, la pena del delito imputado, la pena que pudiera corresponder, o si eventualmente la modalidad de cumplimiento de la pena iba a ser de modo efectivo o podía ser dejada en suspenso. Mayormente nuestros códigos son procesalistas, más modernos, pero igualmente hay como una suerte de caballo de Troya en algunos supuestos que remiten a cuestiones que no son estrictamente procesalistas, sino que son cuestiones o razones sustantivas que permitirían habilitar el dictado de la prisión preventiva, y esas son precisamente las que entran en tensión con los estándares que hemos explicado. Los pasos son limpios. Supuestos locales en conflicto con dichos estándares. Por el delito atribuido, tenemos algunas normas de procedimiento local que impiden el dictado de la prisión preventiva si el sujeto fue acusado de la comisión de algunos delitos. Por ejemplo, el Código de Santa Cruz dice que no procede la excarcelación en los delitos previstos en los artículos 139, 139 bis, supresión de estado civil y de identidad, y 146, que es sustracción, retención u ocultamiento de un menor de edad, un delito contra la libertad. Es decir, el Código de Santa Cruz en el 299 descarta de la procedencia de un beneficio excarcelatorio a aquellas personas que estén acusadas por estos delitos. Pero claramente entra en conflicto con estándares que hemos mencionado hace un momento, con el estándar relacionado a el fin procesal. Aquí no hay un fin procesal, aquí hay una razón de fondo que tiene que ver con determinado delito. Lo mismo pasa con el artículo 302 del Código de Santa Cruz. No procede la excarcelación para el delito de abigeato cuando el grado de organización haga suponer que ha sido cometido para su comercialización. Tampoco procede para el homicidio culposo o lesiones graves o gravísimas culposas en accidente de tránsito en los cuales el imputado haya actuado bajo el efecto de alcohol o drogas. Nadie niega que estos supuestos son supuestos graves y que por ello pueden ameritar la sanción de una pena. Esto conforma un injusto más grave y por lo tanto puede ameritar la imposición de una pena más grave, como cuestión de fondo. Pero estas no son razones, a la luz de la Convención Americana y de los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para limitar el acceso a un derecho de libertad durante el proceso. Con relación a la pena o el modo de ejecución, aquí también en el Código de Santa Cruz, en el artículo 302, excluye de la posibilidad de obtener la excarcelación cuando el concurso de delito supere la pena de 8 años, si el acusado estaba gozando de una excarcelación o fuera reincidente. Otro supuesto, Santa Cruz, Tierra del Fuego, también contiene esta regla, cuando la pena sea tal que no pueda ser dejada en suspenso. Nuevamente aquí estamos pretendiendo usar la prisión preventiva, que es un instituto de carácter procesal, con una finalidad sustancial, que tiene que ver con incrementar el poder de pena, ¿sí? El poder de la sanción penal.
Esto naturalmente también es contrario. Finalmente, otros supuestos en conflicto, que es lo que yo refería que, si bien los códigos que son procesalistas contienen estas reglas de peligro de fuga y peligro de obstaculización, hay algunos supuestos que están allí indicados como indicios que pueden considerar los jueces que esconden no razones atinentes al proceso, sino razones de tipo sustancial. Por ejemplo, Chubut, Neuquén y La Pampa dicen que uno de los indicadores que puede tomar el juez para evaluar el peligro de fuga es la pena que se espera como resultado del proceso. Esto nos retrotrae al sistema anterior, donde también la pena que se esperaba o la pena atribuida al delito por el cual se había acusado al sujeto era un factor determinante a la hora de imponer pena. Posibilidad de declaración de reincidencia. Que una persona haya sido o no declarado reincidente no implica en principio por sí solo nada con relación al peligro de fuga o peligro de obstaculización. Sin embargo, el Código de Santa Cruz lo tiene como uno de los supuestos para considerar el dictado de la prisión preventiva. Haber gozado de excarcelaciones anteriores. Tierra del Fuego también tiene, si al momento del delito se encontraba excarcelado o con libertad condicional o cumpliendo una suspensión de juicio a prueba. Tampoco estas son razones que deban ser tolerables porque nada me dicen estas condiciones acerca de si un sujeto evitará el accionar de la justicia o entorpecerá el accionar de la justicia. La existencia de una condena anterior sin que haya transcurrido el plazo del artículo 50, esta regla la tienen los códigos de Tierra del Fuego y Chubut. Circunstancias que permitan suponer fundadamente que el imputado cometerá nuevo delito, esto lo tiene el Código de Chubut. Claramente acá también se ve cómo la herramienta de prisión preventiva se está intentando utilizar con una finalidad preventiva. Esa finalidad preventiva que normalmente le asignamos a la pena privativa de libertad. De ninguna manera esa finalidad preventiva, prevención general, prevención especial, la que ustedes quieran, puede ser tenida en mira si estamos aludiendo a un instituto de carácter procesal. Finalmente, también tenemos que el imputado pueda poner en riesgo la integridad de la víctima o de su familia. Esto está contenido en Neuquén y La Pampa. Esto tampoco nada nos dice acerca del peligro de obstaculización. Esto está contenido en el Código de La Pampa como un supuesto de peligro de obstaculización. En realidad tiene una finalidad claramente preventiva, de prevención especial, destinada a que se entiende claramente cuál es la finalidad y hasta puede ser loable la finalidad, pero la herramienta de ninguna manera puede ser el dictado de la prisión preventiva, sino en cambio otras restricciones que, por ejemplo, prevén la ley de violencia contra las mujeres. Finalizo, espero no haberme pasado mucho en el tiempo, más o menos. Finalizo diciendo que la intención de esta breve charla es propiciar y de alguna manera instar a la adecuación de normas procesales que legitiman el dictado de prisión preventiva con los estándares del sistema interamericano. Y esto redundará en un doble efecto. Primero, en la vigencia concreta del derecho humano a permanecer en libertad mientras dure el proceso. Artículo 7, inciso 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y luego también desde una perspectiva macro o general a reducir los enormes niveles de prisionización que dan como resultado también grandes niveles de hacinamiento y de sobrepoblación carcelaria. Bien, esto es lo que yo tenía para contarles. Espero no haberlos agotado. Muchísimas gracias por su atención. Quedo dispuesto naturalmente a las preguntas que ustedes quieran formularme, al intercambio que podamos tener para discutir estos aspectos.
Así que, a ver, Gustavo, te voy a pasar nuevamente Voy a para dejar pasado que... el archivo, perdón. Ahí Voy a está, dejar sí lo pasado paso. aquí el archivo para que puedan, que es el archivo de las filminas, digamos. Lo único que Perfecto. está en PowerPoint. Y les voy a recordar que ahora les paso el enlace para que registren su inscripción. Hemos tenido, tienen que completarlo y hacer clic en enviar. Algunos no lo han hecho porque hemos tenido consistentemente 200 participantes conectados y las inscripciones, los presentes que yo tengo registrado es el de 140 personas, así que si alguno no lo hizo y le interesa quedar registrada la asistencia, hágalo. Vamos a pasar ahí después de poner, además de los certificados, un enlace allí donde dejemos subido el video de esta clase. Este es el momento donde creo que cualquiera que crea plantear una consulta puede desmutearse, así que a ese efecto los podemos como habilitar. Y si no, podemos pasar a hacer algún tipo de consultas de las que han estado circulando en el chat. A ver, si alguien tiene un... Claro, claro, hacer como no sé quién está hablando. A ver. Creo que es Doriana, ¿no? Si no, Andrés, yo te hago una consulta de las que estuvo circulando Dale. por ahí, que es, bueno, la pregunta es, si podría decirse que, de esto después la podrás deducir un poco o desplazarla un poco, si es necesario un plexo conviccional más sólido para la prisión preventiva que para el procesamiento. Bueno, yo no creo que pueda ponerse en esos términos, sobre todo porque, porque me parece que es imposible desde el punto de vista material y práctico. Porque en los procedimientos acusatorios, en nuestra provincia, por ejemplo, de un día para el otro, una persona es detenida por incluso por la policía, porque existió flagrancia, o por el fiscal, o por orden judicial por no haberse presentado a una audiencia, y al otro día, materialmente, ya tenemos la audiencia donde se revisa esa detención y donde se discute la prisión preventiva. Quiere decir que el tiempo que ha transcurrido desde el inicio de la investigación fiscal preparatoria hasta que se realice la audiencia es muy, pero muy, pero muy breve. Entonces tampoco yo le puedo pedir al fiscal que venga con un plexo probatorio como si fuera para un viejo procesamiento o para lo que llamaríamos hoy en el ámbito de los procedimientos acusatorios la acusación fiscal. No puedo exigir eso. Puedo exigir, sí, lo que referimos recién como mérito sustantivo. Elementos de convicción que claramente al juez lo pongan en condición de no dudar acerca de que esa persona fue la que llevó adelante el hecho y que el hecho existió y que el hecho tiene naturaleza delictiva. Pero no creo que sea necesario exigir niveles tales como los del viejo procesamiento o los de una acusación fiscal, porque es materialmente imposible. En 2 o 3 días, que es lo que el fiscal tiene desde que inició la investigación fiscal preparatoria hasta que se presenta a la audiencia donde se discute la prisión preventiva, eso es materialmente imposible. Lo que sí pretendo es que el fiscal me traiga razonamientos sostenibles y no digo probados, pero sí probables en el sentido de que el acusado intentará fugarse o que el acusado ha intentado o intentará
afectar a los testigos o afectar de alguna manera la producción de la prueba. Claro que eso no es fácil, porque se trata de una cuestión futura. Yo tengo que probar que el acusado intentará hacer, pero sí puedo arrimarle al juez elementos de convicción que tengan que ver con lo que el acusado hizo. Si el acusado ya en este proceso o en otro proceso se dio un documento falso, dio una identidad falsa, ya tiene una declaración de rebeldía, bueno, está claro que el comportamiento pasado del acusado va a tener influencia en lo que el juez deba resolver para estimar el comportamiento futuro. Pero de ninguna manera creo que sea con un nivel de exigencia de un procesamiento o de una acusación fiscal. Tengo una pregunta medio conversada que recoge algunas cosas que pasaron por ahí en el chat y en algunos mensajes. ¿Cómo cambia la ecuación, o cómo pensás que cambia la ecuación cuando ya se hizo el juicio y tenemos, esta es la hipótesis, a quien estaba acusado ya condenado, con una condena todavía no firme? Eso en el platillo parece que hay presunción de inocencia todavía, pero no, parece que no tanta. Y por otro lado, muchos de los riesgos procesales, estos de va a amedrentar a testigos y qué sé yo, ya parece que están disueltos porque el juicio ya se hizo. ¿Cómo cambia el marco de análisis el hecho de prisión preventiva cuando el juicio ya se hizo? Sí, básicamente cuando el juicio ya se hizo o incluso antes, cuando culminó la investigación fiscal preparatoria y ya se hizo la audiencia de la etapa intermedia, ya prácticamente las posibilidades de que el acusado dificulte la producción de prueba es prácticamente nula. Muchas veces el argumento es, bueno, pero la prueba se termina produciendo en el ámbito de la audiencia de debate. Sí, eso es cierto. No obstante, ya toda la prueba documental o prueba irreproducible, como puede ser una rueda de reconocimiento o prueba científica y demás, ya está absolutamente recolectada, por lo tanto, no hay ahí ningún peligro de obstaculización. Con lo cual, desde el momento que se cierra la investigación fiscal preparatoria, con, si vos querés, el auto de apertura, en adelante ya este riesgo se reduce enormemente. Sí, en cambio, creo que ese riesgo se incrementa en lo que decía Gustavo acerca de cuando una persona ya tiene una condena, ya ha sido condenada por la audiencia de juicio, en nuestro caso, y esa condena aún falta ser revisada por el Tribunal de Impugnación Penal o eventualmente por el Superior Tribunal de Justicia. Ahí sí, naturalmente, lo que ya era una situación en mera expectativa, se va consolidando paulatinamente a lo largo que el proceso avanza. De modo que a lo largo que el proceso avanza, es posible que, así como se reduce el peligro de obstaculización, se incremente también el peligro de fuga. Claramente. Sí, es lo que dice Pablo Javega aquí en el chat. Dice, entiende que en ese sentido los riesgos procesales, en el sentido de entorpecimiento, deben ser reinterpretados una vez dictada la sentencia no firme como riesgo de evasión. Claro. Ahí ya tenemos que concentrarnos no en el peligro de obstaculización, que ya es prácticamente nulo, sino en el peligro de fuga, peligro de evasión, o el riesgo de que no tengamos al acusado o condenado no firme, en este caso, para poder hacer cumplir la condena, claramente. ¿Puedo hacer una participación? Sí, Daniel, dale. En esto mismo que estamos charlando, en el caso de una condena en primera instancia, cuando ya terminó el juicio y se vio toda la prueba, es decir, que el entorpecimiento probatorio ya no podría existir, la persona es condenada, quizá un juez diga, estoy introduciendo la pregunta, quizá un juez diga, como fue condenado, la presunción de inocencia inicial se ve reducida un poco porque le quedan menos instancias
y tiene una menor presunción de inocencia. Y ahí viene la pregunta, que la veo un tanto contradictoria con el argumento de hay peligro de fuga. ¿Por qué? Ahora digo cuál es. La persona se enfrentó a un juicio, por ejemplo, cuando corría el riesgo de ir, caso Romero Félix, creo que usted lo mencionó, 25 años. Hoy sería más, pero bueno, 25 años. Y sin embargo, en primera instancia le dieron 5 años. No podría tener una condena condicional, pero uno también podría decir, y este es el planteo que me gustaría de alguna manera que se desarrolle, uno podría decir, si se enfrentó al juicio cuando corría el riesgo de ir preso 25 años, ¿por qué no se enfrentaría a las instancias que siguen, donde corre solamente el riesgo de ir 5 años, si la Fiscalía no apeló, ¿no? Lógicamente. Está bien, entiendo, Daniel. Yo lo que refiero es la existencia de una condena no firme. No creo que haga nacer el peligro de fuga. No creo que haga nacer el peligro de fuga. Sí es probable que nosotros ya, descartando el peligro de obstaculización, que coincido con vos, que ya no está, sí debemos concentrarnos en lo que es peligro de fuga. Y es posible que un razonamiento que nos haga el fiscal es, mire, esta persona enfrentó, o contestando tu razonamiento, el fiscal podría decir, mire, sí, esta persona enfrentó en libertad este juicio. ¿Por qué? Porque sabía que a pesar de que lo condenaran, sea cual fuera la condena, no iba a quedar inmediatamente detenido, porque yo, defensor, tengo recursos y esos recursos tienen efecto suspensivo. Entonces Romero, el fiscal te podría decir, mire, Romero Ferri estaba en condiciones de enfrentar este primer juicio porque aunque le dieran 25 años, él sabía que no iba a quedar preso. ¿Por qué? Porque tengo todos los recursos posteriores. Y esa situación va a cambiar cuando sea revisada por un tribunal de instancia superior donde ya pueda adquirir firmeza. ¿Me explico, Daniel? Con lo cual, el argumento también se puede leer de un lado y se puede leer del otro. Yo no creo como principio que el principio de presunción de inocencia cese cuando hay una condena no firme. Yo creo que cesa cuando hay una condena firme, una condena que ya ha sido revisada en todas las instancias judiciales. Sí creo, por el contrario, que la circunstancia de estar sometido a un proceso implica, por un delito grave, implica un determinado nivel de peligro, ¿sí? El estar condenado por ese delito, una condena no firme, naturalmente implica ya un acercamiento al cumplimiento, que puede ser evaluado, como vos decís, en el sentido, como lo haría un defensor, en el sentido de se presentó a juicio, si estuvo derecho hasta ahora, ¿por qué no lo iba a estar a futuro? O podría ser evaluado como el fiscal diciendo, se presentó ahora porque sabe que su sentencia, sea cual sea, no iba a implicar una privación inmediata de la libertad. ¿Por qué? Porque hay recursos que están pendientes. Con lo cual, siempre quedará por dilucidar esa cuestión. Siempre los jueces, sean los de juicio o sean incluso los de instancias de revisión, van a tener que tomar en consideración otras cuestiones. Si a mí me viene el fiscal diciéndome que tiene una intervención telefónica oportunamente dada donde el sujeto alude a la posibilidad de escaparse, bueno, claramente tendré alguna, independientemente de que en qué instancia esté. ¿Me explico? Yo creo que es más importante eso que concretamente la instancia del proceso en la que se encuentre con condena, sin condena, con condena revisada. ¿Sí? Bien, gracias. ¿Quedan algunas preguntas? Daniel. Quedan algunas preguntas, yo voy a hacer para cerrar. Perdón, el mínimo aporte que quería hacer es que la pregunta la hice porque en realidad en Santa Fe han empezado a quedar detenidos inmediatamente después del juicio. O sea,
llegan al juicio y después de la primera instancia, incluso sin que haya recurrido ninguna de las partes, ya las personas son dejadas, le dicen en la audiencia, bueno, acá se va el defensor y ustedes por esa puerta a la cárcel de Piñeiro, etc. Entonces, ahí es donde uno marca y dice, siguen en prisión preventiva, ahora se llevan, les pedían 25 años y vinieron, y esta persona, el defensor le dijo, mire que acá quedan presos en primera instancia, ¿eh? Igual vinieron, y uno se encuentra de repente discutiendo hasta la cautelar, inmediatamente después del juicio, claro, discutiendo la cautelar. Eso es, para mí fue novedoso, a mí como experiencia personal, me pasó este año en febrero, uno por suerte siempre le avisa al defendido, mire, usted puede quedar detenido en cualquier momento, pero sorpresivamente, después de un juicio en el cual creo que hemos tenido una buena definición, digamos, a pesar de que yo no estoy completamente de acuerdo y he apelado, pero en definitiva se ha pedido una pena mayor, sin embargo, preventivamente se los dejó. Y bueno, eso es, digamos, Daniel, sí. Y te repregunto, ¿cómo fundó el tribunal la prisión preventiva? Bueno, es que por eso fue la apelación. Porque si en la audiencia dicen, usted se queda acá, en la audiencia tiene que haber fundado la prisión preventiva. Sí, la verdad es que me gustaría, me gustaría leer el párrafo, fue un solo párrafo, a mi criterio fue arbitrario, por eso fuimos a apelación, pero básicamente con el criterio de ahora ya hay una pena, hay una condena, ahora sí ya tienen una condena, no estará firme, pero es una condena al fin, y en definitiva el riesgo de fuga está dado por esa pena que tendrán que cumplir. Claro. La pena, voy a decir, la pena era en el caso puntual, y repito esto, no quiero dar demasiado detalle porque es una situación que está actualmente, pero es un caso en el cual la condena fue a 12 años, y las personas, y esto es lo interesante del caso, las personas en realidad estaban, en este caso en particular, en otros llegaban en libertad, en este caso en particular habían pasado casi 3 años en domiciliaria, en detención domiciliaria, cumpliendo la rajatabla. Tanto es así que el tribunal, en la mitad del juicio, a un defendido mío, que lo vio tocándose la muela, lo autorizó a salir sin ninguna custodia policial ni nada, ir a atenderse por el odontólogo y regresar. Cosa que el imputado hizo, fue y volvió. Digamos, saliendo obviamente de su casa, yendo al hospital, volviendo a su casa, durmiendo, y terminó fue sorpresivo esta nueva situación en la provincia, por lo menos para mí. Perdón, ¿en qué ciudad fue esto? Perdón, Daniel, ¿en qué ciudad dijiste? Esto tendría ganas de decir que es en Santa Lucía, citando al doctor acá al lado, pero es en la provincia de Santa Fe. Daniel, ahí hay un problema serio en cuanto a la fundamentación de la prisión preventiva. Sí. Claramente están fundando la prisión preventiva en el monto de la pena ya impuesta. Sea monto de la pena probable o monto de la pena impuesta, es siempre se está alejando de los fines procesales. Sí, bueno, esto es lo que pasó. Bueno, éxito con la apelación. Uno lo enfrenta, lo protesta, no está de acuerdo, recurre y sigue adelante, pero... marche preso. Bueno, lo único que puedo decirte, Daniel, es éxito con la apelación. Gracias. Yo tengo más años de defensor que de juez, así que... Bueno, no quería dejar pasar porque hubo 2 preguntas similares, una de Fernanda Torrent y otra de Manuel Balanda. Hago referencia a esta segunda, a la última, sobre medidas alternativas. ¿Alguna línea al respecto? Entre el banco negro de algunos códigos procesales, preguntas cuál sería para usted otras medidas alternativas eficaces al encierro cautelar, y agrego yo, si se juzgan con los mismos parámetros o con otros parecidos, distintos, adaptados. Los parámetros de las medidas cautelares deberán ser siempre los mismos. Todas las medidas cautelares, cualquiera sea, deben cumplir con el criterio de necesidad, es decir, que no puedan ser satisfechas por una medida
de menor intensidad, deben cumplir con el concepto de proporcionalidad, deben siempre estar orientadas a los fines procesales. Cualquier medida cautelar debe cumplir siempre con estas mismas reglas. Por supuesto que, como dijimos con relación al Código de Neuquén, que es el que cumple con este criterio de excepcionalidad, en mi opinión, de la mejor manera, tenemos un problema grave en los códigos que distingue como punto de entrada prisión preventiva sí, prisión preventiva no, libertad o preso. Y luego, eventualmente, que resuelvo que esté preso, puedo canjearle esa prisión preventiva por alguna medida de menor entidad. En cambio, lo que hace Neuquén es hacer una lista que además se encarga de decir que no es taxativa. No es taxativa, es decir, puede el juez disponer alguna medida de restricción que no esté estrictamente en la lista y que sirva, en el caso concreto, para afrontar los riesgos procesales. Lamentablemente en nuestra provincia, por ejemplo, tenemos un problema serio con, se están dando cada vez más prisiones domiciliarias. Sin embargo, tenemos un problema serio con la vigilancia electrónica. Yo pedí un informe la semana pasada a la gente de la policía que anda en esto y tiene 33 pulseras para vigilancia electrónica. Naturalmente yo les dije que tenemos en la provincia de La Pampa 309 presos, con lo cual parece que es un número razonable, 10%, pero si la mitad de esto lo tenemos en prisión preventiva, es decir, tenemos aproximadamente 140 personas en prisión preventiva, yo creo que un mejor y un uso más extendido de los medios electrónicos podría en gran medida reemplazar buena parte de las personas que tenemos con prisión preventiva. Con prisión preventiva en encierro. Podríamos hacer una prisión preventiva domiciliaria que naturalmente tiene una afectación mucho, mucho menor. Y muchas veces también con restricciones serias y con restricciones imaginativas de parte de los fiscales, los defensores que pueden ofrecerla y de los jueces que pueden resolverla, se resuelven situaciones de tensión que de ninguna manera ameritan una sanción o una medida cautelar de mayor gravedad. Esto pasa siempre. Si nosotros a un juez, y la otra vez con un colega también reflexionábamos acerca de esto, nosotros pensamos en medida cautelar como prisión, como tenemos en la cabeza incorporado desde que estudiamos, la medida cautelar como sinónimo de prisión preventiva. Si nosotros le presentáramos a un juez civil un pedido de medida cautelar que coincidiera con el pedido de fondo, el juez civil nos saca corriendo. Entonces nosotros debiéramos intentar procurar llevar adelante un camino similar, que las medidas cautelares no sean el equivalente a la sanción final. En definitiva, prisión preventiva en las condiciones que se cumple en nuestro país, en todas las provincias, es cumplimiento de una pena en condiciones de encierro, en los mismos establecimientos, bajo las mismas reglas. Quiere decir que es la misma pena de fondo que se me anticipan ahora. Eso me parece que también es parte de una reflexión que tenemos o de un norte que debemos seguir, digamos. Bueno, creo que si no se me ha perdido nada, más o menos tengo contestado el set de preguntas y participaciones. No sé si alguien quiere desmutearse y hacer alguna espontánea ahora. Es un tema, por supuesto, como lo mostraron los números que Andrés puso en la primera parte, que lo subestimamos en lo procesal porque con el argumento de, bueno, esto es por un rato, es transitorio, pero cuando vamos a los números es una parte muy significativa de nuestro elenco de prisionizados, de presos que están que estamos trabajando desde el sistema penal. Y hay estándares, y como esos estándares son estándares precisamente, son ambiguos, hay que hacer mucha analítica y doctrina para ver cómo los estamos bajando a la realidad y haciéndolo de un modo racional. Así que les agradecemos
Le agradecemos mucho a Andrés, en nombre del Foro Patagónico, en nombre del Centro de Capacitación de Justicia de La Pampa, y a todos ustedes que han participado a lo largo de estas 2 horas. Estamos muy contentos con esta charla. Les recordamos, si alguno no lo hicieron,